Buen día, ¿qué tal chicos? En este video vamos a ver un problema de fricción. Vamos a aplicar todo lo que sabemos acerca de la fricción y vamos a hacer diagramas de cuerpo libre. Bien, primero vamos a recordar que la fricción, digamos que tenemos dos tipos de fuerzas que tendríamos que imprimirle a un objeto para que cambie su movimiento. En el caso de una fuerza estática es cuando le damos una fuerza a un objeto para que éste se deslice en una superficie. Y la fuerza dinámica es la fuerza que le imprimimos al objeto para que éste obtenga se deslice sobre la superficie, pero a una velocidad constante. Bien, entonces vamos a ver este problema. Dice, un bloque de 55 newtons se desliza sobre una tabla donde debe existir un coeficiente de fricción dinámico de 0.25. Determine la fuerza que se debe de aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad constante. Cuando la tabla se encuentra en una superficie horizontal y cuando la tabla forma un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. Bien, entonces primero voy a, el dibujito el dibujo para la primera sería, aquí está el bloque, aquí está la fuerza. Ay, me quedó muy. La fuerza de. Ay, otra vez me. 55 newtons. Esa está de aquí. Voy a borrar esto. Ajá. Y está sobre. Ay, ¿qué pasó? Ay, es que estaba borrando. Bueno, dibujo nuevamente el bloque. Está sobre una superficie. Bien. Entonces, aquí la fórmula me dice. Bueno, el problema me dice que debe ser una velocidad constante. Entonces va a ser una fuerza dinámica. Entonces, bueno, primero voy a poner los datos. Aquí va a estar muy sencillo el diagrama. Bueno, primero voy a poner los datos, que sería F igual a 55. Y este mu dinámico, que es igual a 0.25. Ahora voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Bien. Entonces lo único que tengo es superficie, el bloque está con una fuerza así. Y entonces, digamos, necesito aplicarle una fuerza aquí así para moverlo. ¿De cuánto va a ser esa fuerza? Ah, pues va a ser muy sencillo. Es nada más la fuerza que se opone a esta de aquí. Entonces, voy a poner ahora, ¿qué fórmula voy a usar? La fórmula. La fórmula. Uh-huh. La fórmula que voy a usar va a ser que esa fuerza dinámica, le llamo FD, es igual a mu, el coeficiente de fricción dinámico, por la fuerza perpendicular al plano donde yo estoy trabajando. La fuerza perpendicular pues nada más es el peso, entonces es F. Entonces nada más lo que nos queda es sustituir los valores. Vamos a sustituirlos aquí mismo. FD es igual a mu, que vale 0.25 por 55. Entonces FD es igual a ver, la multiplicación esa de 0.25 por 55 serían, vamos a ponerlo en modo aproximado, porque no quiero las fracciones, sino quiero un valor aproximado. Sería 13.75.
Entonces 13.75. Sabemos por el análisis de unidades que el coeficiente mu es adimensional. Entonces este es el único que tiene dimensiones, que son newtons. Entonces sería en 13.75 newtons. Ahora, esto fue para el inciso A. El inciso B nos dice que ahora esa tabla donde se encuentra ese bloque está inclinada. Entonces nada más lo único que tenemos que hacer sería así. El bloque está así. Pero ahora el peso se sigue ejerciendo de esta manera. Digamos que... no le pongo esta N. Digamos el bloque sigue siendo de un peso de 55 newtons. Pero aquí lo importante, bueno, aquí están los 30 grados. Aquí sí va a ser muy indispensable el diagrama de cuerpo libre. Vamos a utilizar estos mismos datos, pero esta vez el diagrama de cuerpo libre sí va a ser un poquito más, más interesante. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Bien. Entonces sigo teniendo mi superficie. Esta así. El bloque. Esta vez tengo un peso que representa el peso del bloque, esta flechita, este vector. Y tengo una línea que sale de aquí, la voy a descomponer, y de aquí. Recuerden que los vectores, digamos, esta sería la resultante de 55 y esta sería una componente en esta dirección y una componente en esta dirección. Entonces, a nosotros lo que nos interesaría sería esta de aquí. ¿Por qué? Porque esa sería la fuerza perpendicular al plano donde queremos conocer esa fuerza dinámica. Entonces, la que nos interesaría sería esta. Bien, para encontrarla podemos utilizar lo que sabemos de las componentes, de cómo descomponer un vector. Entonces necesitaríamos conocer este ángulo de aquí. Sabemos que este ángulo de aquí es de 90. A ver, voy a dibujar aquí ese triangulito. Estaría así, así. Tenemos este ángulo de 90 grados. Pero yo puedo trazar esta línea aquí así, prolongar esta de acá, prolongar esta de acá. Entonces necesitamos encontrar este ángulo de aquí o este ángulo de acá. Entonces a mí se me ocurre que este ángulo de aquí, estos triángulos son bueno, no son semejantes, ¿o sí? Pero puedo encontrar este ángulo de aquí. Entonces si este vale 30, este valdría 60. Este ángulo valdría 60. Entonces, para encontrar el de este ángulo en este otro triángulo, ¿cómo podríamos hacerle? Sabemos que esta línea es perpendicular a este plano, entonces aquí se forman 90 grados. Y sabemos que esta línea va recta, o sea, sería como esta. O sea, va a completamente 90 grados con respecto a este. Entonces quiere decir que esta línea de aquí, o sea, si pudiéramos formar un triángulo aquí así, este triángulo es semejante a este triángulo. Entonces quiere decir que este ángulo de 60 es este de aquí. Obviamente entonces este vale 30. ¿Sí? Son semejanza de triángulos. Este triángulo de aquí es como este de acá. Más bien serían congruentes, ¿no? Porque son iguales. Bien, entonces ahora si ya tengo este ángulo de 60, puedo encontrar esta que estoy buscando, que voy a llamarle, a este eje le voy a llamar
Y y a este de acá X. Pero a mí solamente me interesa la componente en Y. Entonces la componente en Y, que sería esta de aquí, ya sabemos que podríamos considerarla negativa porque va hacia abajo. Bien, entonces sería, esa componente sería, esta es la fuerza que ya conozco. Entonces F por el coseno, ¿sería por el coseno o por el seno? Sería por el seno. El seno de 60 sería igual a la fuerza en Y. Esa es la única que me interesa a mí, la fuerza en Y. Porque la fuerza en X, pues no me interesa de momento. A menos que quisiera corroborar el equilibrio. Pero por ahora yo no me interesa eso porque todavía no lo voy a trabajar. Entonces la fuerza ya la tengo como un dato que es de 55. La fuerza 55. Ay, no pinta. 55 por el seno de 60 es igual a la fuerza en Y. La fuerza en Y entonces es igual a 55 por el seno de 60. Entonces sería 55 por el seno de 60. Recuerden que tenemos que tener la calculadora en radian, en deg. Entonces me da 47.63. 47.63 newtons. Bien. Entonces, ahora lo que yo quiero no es obtener esa fuerza, sino la fuerza que yo requiero para que ese bloque tenga una velocidad constante. Recuerden, aquí no estamos considerando que el bloque por acción de la fuerza de gravedad va a deslizarse hacia abajo. Porque vean esto, la fuerza, cuando descompusimos este vector que es el peso, hubo una fuerza perpendicular al plano, pero también hubo una fuerza que lo va a tender a mover hacia acá, que es la del peso. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar nada más esta fórmula de la fuerza dinámica. Entonces esta fuerza dinámica, la voy a poner de este color. La fuerza dinámica sería igual a la fuerza perpendicular al plano, que ya la encontramos, 47.63, por el coeficiente de flexión dinámico, que quedamos que era de 0.25. ¿Sí era de 0.25? Sí. Entonces tenemos que la fuerza dinámica es igual a 47.63 por 0.25 y me da 11.91. Entonces, 11.91. Y otra vez la fuerza está en newtons. Ajá. Y sería todo. Espero que haya sido claro cómo encontrar esas fuerzas. Bueno, este es el inciso B. Y nos vemos después.